Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde basándonos en el diario de Sor Faustina tratamos de crecer cada día más en el amor a esta devoción, que arraigue cada día más el amor a Jesús misericordioso, que nos permita cambiar y cada día acercarnos más a la santidad. Es un camino de santidad que tenemos que tomarlo con decisión. Estamos viendo el tema de la confesión, ya los últimos numerales sobre este tema de la confesión. Vamos a leer y comentar el numeral 1739. A medida que uno se acerca en el diario espiritual de Sor Faustina al numeral 1803, allí culmina Sor Faustina de escribir unos días antes, semanas antes de su fallecimiento. Por lo tanto, estamos en los últimos meses de la vida de Sor Faustina, una de las últimas cosas que escribió Sor Faustina. Y sin embargo, está aprendiendo de Jesús y Jesús le dice cosas por medio de ella a nosotros. Numeral 1739. Jesús le dice a Sor Faustina: escribe, hija mía, que para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. Este es el numeral, las palabras que rescatamos de este numeral, las palabras de nuestro Salvador, que, como verán, le dice a Sor Faustina: escribe. ¿Qué estaba escribiendo Sor Faustina? Su diario espiritual. ¿Y para qué escribía ella si ella prácticamente nunca, a medida que escribía su diario, nunca volvía a leer lo que había escrito? Justamente quienes estudiaron el diario afirman esto, no volvía, y por eso repetía muchas veces algunas cosas que le habían pasado. Pero ella no volvía. Ella tampoco estaba deseando editar un libro, tampoco le estaba escribiendo a alguien. Simplemente por instrucción de Jesús, por medio de su director espiritual y la autorización de sus superioras, escribía este diario espiritual, y Jesús le dice: escribe. Entonces, ¿por qué Jesús quería que escriba? Quería que escriba por ti, para decírtelo a ti, para hablarte a ti y decirte esto: hija mía, para un alma arrepentida soy la misericordia misma, un alma arrepentida. Este es el quicio de este numeral, el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento, sí, esto es fundamental. Sino el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación no tiene sentido si no hay arrepentimiento. ¿Se imaginan? Que el esposo le pide perdón a la esposa, un cumplimiento, pero no está arrepentido de haberle mentido, de haberle robado o de haberle hecho daño. Si no está arrepentido, ¿de qué le sirve pedir perdón? Y así para los hombres, con mucha más razón para Dios. Y el arrepentimiento, como le dice el Señor, es fundamental, porque al alma arrepentida, para el alma arrepentida, soy la misericordia misma. Soy la misericordia misma. Dios nos ama a todos, pecadores y en gracia, alejados y cercanos. Pero con aquellos que desean aceptar su amor, entabla una relación de amor muy profunda. Pero hay quienes rechazan ese amor. Hay quienes no lo quieren. El Señor los ama, pero detesta el pecado. Y la consecuencia del pecado es siempre la separación eterna de Dios, la muerte eterna, el infierno. Dios ama a todos, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y esto es lo fundamental de este numeral. Y sobre todo, con este numeral el Señor trata de conquistar para el arrepentimiento al pecador, aquel que está apartado de Dios, con una vida distanciada de Dios. Hay muchas personas que no les interesa nada de Dios, o hay otras personas que, interesándoles Dios, viven en pecado mortal, sea por convivencia indebida, sea por apropiación de cosas indebidas, sea por sostener pecado mortal, o haber cometido así sea un pecado mortal. A veces cuando faltamos a misa, deliberadamente, podemos ir a misa y no vamos, entramos nosotros mismos por elección propia en un pecado que nos aparta de la comunión con Dios, y tenemos que reconciliarnos con Él en el sacramento antes de recibir la Santa Comunión. Pero el Señor
con este numeral nos quiere decir, yo soy la misericordia misma. Mayor pecador, mayor derecho tiene la misericordia. Que nunca ningún pecado puede ser, nunca obstáculo para el amor de Dios. Es decir, que nunca tenemos que tener miedo de pedir perdón, de arrepentirnos, de convertirnos, de volver a Él, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba deseando comer la comida de los chanchos, recordó la bondad del Padre, pero no para ir a decirle, dame comida porque no hice nada. No fue impertinentemente a decirle, no, si no era, no estuve mal al apartarme, pero ahora necesito comer. Fue, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Se arrepintió el hijo pródigo. De eso se trata cada confesión, como el hijo pródigo que reconoce su pecado. Y el arrepentimiento, como el del hijo pródigo, supone dolor de pecado. Pequé contra el cielo y contra ti, pequé contra Dios. Contra ti solo pequé, dice el Salmo 50. Significa una conversión. El hijo pródigo se iba yendo, apartándose cada vez más de Dios, de su padre. La conversión significa que ya no le daba la espalda a su padre, sino que regresaba hacia él. Regresaba. Y la conversión significa darse vuelta, dar un giro, volverse a poner de frente, de cara a Dios, para pedirle humildemente perdón, confiando en su bondad como el hijo pródigo. Por lo tanto, un dolor del pecado por haber ofendido a Dios. También que nos dolió si hemos ofendido al otro, por supuesto, pero en primer lugar a Dios. Supone la conversión. Me vuelvo hacia Dios. Quiero vivir en Dios. Y supone la enmienda, es decir, no lo voy a hacer más. El propósito firme de no cometerlo más y de, en todo caso, el daño que hice, repararlo. Reparar los daños rotos. Si he roto los platos de la vecina, debo pedirle perdón a la vecina, pero también pagarle los platos rotos por platos nuevos. Si he robado, debo devolver. Si he mentido, debo decir la verdad. Si he hecho un daño con mi ausencia o con mi violencia, debo reparar, debo arreglar, debo hablar bien, debo reparar con mayor presencia mi ausencia y el mal hecho con obras de misericordia. El tema del arrepentimiento es justamente la palabra clave que nos permite distinguir la verdadera misericordia de Dios, la misericordia divina, de la falsa misericordia, que hoy se ha puesto tan de moda. Un Dios bueno, pero sigo en pecado. Dios es tan bueno que yo puedo seguir en pecado, total Dios es bueno. Y puedo seguir mintiendo, puedo seguir en adulterio, en fornicación, puedo seguir robando, puedo seguir mal pensando, puedo seguir perdiendo el tiempo, puedo seguir no rezando, puedo seguir sin convertirme, sin ir a misa, sin amar el sacramento de la confesión, total Dios es bueno. Y utilizamos la bondad de Dios para nosotros hacernos malos. Esa no es la bondad de Dios, esa es la falsa misericordia. Por eso es que la palabra arrepentimiento es fundamental. Si tengo arrepentimiento de mis pecados, me arrepiento, propongo no volverlos a hacer, me duelen realmente, esa palabra es fundamental, el arrepentimiento. Con eso es nuestro sí a Dios. Es nuestro sí para que las compuertas de la misericordia se derramen sobre nosotros, para que inunden nuestro corazón por dentro, porque Dios puede con su amor llenarnos y mojarnos como nos moja una cascada, pero por dentro estar secos como una piedra que se saca del río. Una piedra del río puede estar 2000 años con agua, pero agua le pasa por fuera, le resbala, la sacamos y la partimos y está seca y capaz de que armamos un incendio con las chispas que salen de la piedra seca. Entonces nosotros por el arrepentimiento permitimos que esa agua de la gracia llegue a nosotros y nos transforme, nos cambie. Y el Señor nos quiere decir que por más grande que sea la miseria, que es nuestra verdad, Él es la misericordia misma para un alma arrepentida. Y cuando nos dice, para no entender mal, cuando nos dice, el alma, la más grande miseria de un alma no enciende mi ira. ¿Qué quiere decir mi ira? A veces nos escandalizamos con esa palabra, porque está mal usada en el sentido que hoy la usamos mal. Dios no tiene la ira nuestra. ¿Y nuestra ira cuál es? Cuando nos desbocamos, nos ponemos iracundos, es decir, violentos, agresivos. Esa es una mala percepción de lo que es la ira. La ira, en definitiva, es una capacidad que tiene el soldado para la guerra justa, el policía para defendernos del mal, el papá para defender a su familia de un agresor injusto. Es una capacidad interior que puede ser bien o mal usada. La ira de Dios tiene que ver con la consecuencia de nuestros pecados. Tiene que ver con un Dios que
si nosotros nos queremos apartar, Él nos deja en manos de nuestra iniquidad. Y nuestra iniquidad, como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Dios no nos quiere dejar en manos de nuestra propia iniquidad porque sabe que nos vamos derecho a la muerte eterna, que es el infierno. Pero cuando nosotros no queremos saber nada de Él, Él respeta nuestra libertad. De eso se trata esa ira divina, que en definitiva es la consecuencia de nuestro apartamiento de Dios. La ira divina la vivía el hijo pródigo, comiendo y deseando comer las comidas detestables de los cerdos, apartado del Padre. Estaba apartado de Dios. Ese era el castigo. En el mismo pecado estaba la penitencia. En ese mismo pecado, esa consecuencia del pecado, estaba lo que podemos decir la ira divina. La consecuencia de nuestro pecado no es que Dios era malo, nosotros hemos decidido ese camino. Por eso el Señor simplemente pide el arrepentimiento para llenarnos, inundarnos de su gran misericordia, reconocer nuestra miseria para recibir un mar de misericordia. Todo esto es el corazón de la divina misericordia. En cada buena confesión podemos experimentar el corazón de Dios bondadoso, porque reconocemos nuestra miseria y nos sentimos abrazados por la grandísima bondad de Dios para un corazón arrepentido. Para un corazón arrepentido, como escribe Sor Faustina, para un alma arrepentida soy la misericordia misma. Tenemos que ejercitarnos en esa sensación, en esa convicción de que en cada sacramento, cada vez que nos confesamos bien, para un corazón arrepentido soy la misericordia misma. Este es el rayo que nos justifica, que nos hace justos ante Dios. Vivamos de Él, porque no hay nada más maravilloso en este mundo que experimentar este rayo de la misericordia. Y para eso hay que estar arrepentidos de nuestros pecados. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Recuerden darle me gusta a este video y a los videos que hacemos con Habla al Mundo para difundir la Divina Misericordia, así se difunde más la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de Sor Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Muy